Amy Winehouse, una de las más brillantes estrellas del rhythm and blues de las últimas décadas. Esta mujer podría convertirse en leyenda. Pero su talento se ha visto eclipsado en demasiadas ocasiones. Es una persona que pasó a ser conocida más por sus extravagancias que por su música. Su turbulenta vida. Su abuso de las drogas hasta poner en riesgo su vida. Casi muere por sobredosis. Los titulares en la prensa rosa. Cada vez que salía de la casa y la armaba, lo sabía todo el mundo. La han convertido en la estrella más provocativa del pop. Tiene algo que muchos no tienen, que es talento. I'll be working till I drop dead. El 16 de enero de 2007, una cantante aún no muy conocida llamada Amy Winehouse salió nerviosamente al escenario del Joe Pub del centro de Nueva York para actuar por primera vez en esa ciudad. Ya una estrella consumada en su Inglaterra natal, la vocalista de rhythm and blues de 23 años había atraído la atención de los principales medios de comunicación, no solo por su música, sino también por su conocida vida privada. Ya había publicado 2 álbumes en el Reino Unido, así que su sello decidió organizarle un concierto. Su primera actuación en directo en Estados Unidos, en Joe Pub, en Nueva York, un local pequeño. Así fue como se presentó al público norteamericano. Aquella primera actuación fue electrizante. Supo darle esa garra, esa intensidad. Estuvo magnífica. Luciendo un extravagante cardado, varios tatuajes y un vestido negro, Amy interpretó las canciones que la habían llevado a la cima en el Reino Unido. En cuanto Amy empezó a cantar, la gente se quedó atónita. Pero su voz no fue la única protagonista, también lo fue su presencia en el escenario. Se la veía incómoda, como inquieta, tirándose del vestido hacia abajo, o se daba la vuelta y hablaba con los músicos como si el público no existiera. Fue muy desconcertante. Durante la actuación, llamó al camarero y pidió un amaretto que se bebió en escena. La gente comentaba que era muy extraño, pero con esa voz se le perdonaba todo. La sala casi se viene abajo. La actuación provocó todo tipo de comentarios sobre su increíble talento y sobre el peligro que corría moviéndose en la línea que separa la grandeza del fracaso. Sin embargo, su infancia en una familia de clase media no fue nada conflictiva. Amy nació en 1983 al norte de Londres y creció en Southgate, un barrio judío. Su padre Mitch era taxista y su madre trabajaba en una farmacia. Tenía un hermano mayor. Formaban una familia muy unida, pero desde muy pequeña, Amy fue una niña difícil. Es verdad que era una niña un poco obstinada. Todo el que ha conocido a Amy de niña, sus profesores, sus familiares, todos dicen que era muy extrovertida y que le gustaba llamar la atención, pero siempre con una sonrisa. Amy hacía travesuras para llamar la atención. Siendo muy pequeña, fingió que se estaba ahogando con un plástico, solo para que sus padres le hicieran caso. En la familia Winehouse la música siempre estuvo muy presente. Su padre era taxista, un trabajador de clase obrera judío, un londinense corriente que adoraba el jazz y a los grandes vocalistas de jazz. Me encantan Sinatra, Tony Bennett, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Como les ocurre a muchas niñas, Amy sentía especial adoración por su padre. Era una niña muy mimada. And I sang as a child, obviously, and I just assumed growing up that everyone sings. Su padre le cantaba canciones de Frank Sinatra y normalmente Amy le acompañaba cantando alguna estrofa. Siempre era jazz. Era la música que continuamente escuchaban y la que marcó su infancia. Pero la armonía familiar en casa de Amy no tardó en alterarse. En 1993 su padre confiesa haber tenido una aventura durante 8 años. Cuando Amy cumplió 9, sus padres se divorciaron.
El divorcio es algo común que suele resultar frustrante y destructivo para algunos niños. Su padre era una figura central en su vida y su mayor influencia musical. A Amy le afectó mucho la marcha de su padre y descubrir que la familia que ella creía tan unida era una farsa. Solo tenía 9 años y fue muy doloroso. Para cualquier niño lo habría sido, pero Amy sufrió un gran trauma porque estaba muy unida a su padre. Él tenía mucha influencia en su vida y de repente se fue. Fue después del divorcio cuando Amy empezó a autolesionarse. Obviamente sufría mucho. Y ese horrible dolor interno lo exteriorizaba haciéndose heridas con un cuchillo por todo el cuerpo. Tras divorciarse, Mitch, el padre de Amy, se fue a vivir con su amante. Amy y su hermano se quedaron con su madre, Janice. Con el paso a la adolescencia, el comportamiento de Amy dio un giro definitivo hacia la rebeldía. Amy Winehouse, de un modo u otro, fue problemática desde que nació. Al principio no era muy grave, pero le resultaba difícil acatar la autoridad y la disciplina en el colegio. En el colegio, ella y su mejor amiga faltaban a clase y extorsionaban a sus compañeros. Les arrinconaban prohibiéndoles el paso hasta que no se bajaran los pantalones. Pero hubo algo que sirvió de consuelo a Amy después del traumático divorcio de sus padres: la música. Growing up, I just thought when you're happy or sad, you sing. La música que influyó a Amy fue el jazz tipo Billie Holiday. También escuchaba grupos femeninos de los 60 y todo tipo de música hasta principios de los 80, el hip hop de los 90 e incluso el neo soul. Siendo adolescente formó un grupo de hip hop con su amiga de toda la vida llamado Dulce y Ácido. Por supuesto, Amy era la mitad ácida del grupo. Escribieron algunas canciones como Who Needs Boys. Aquel fue el primer escarceo de Amy con el mundo de la interpretación musical. Nada serio, pero así empezó. Sociable y creativa, Amy Winehouse no encajaba en el ambiente tradicional de una clase, pero a los 12 años encontró un lugar perfecto para ella: la prestigiosa Escuela de Teatro de Sylvia Young, en Londres. La escuela de Sylvia Young era la más prestigiosa escuela de interpretación de Inglaterra. Por allí habían pasado numerosas estrellas. Esta escuela de teatro es una academia para niños entre 10 y 16 años. De aquí han salido muchos alumnos que han triunfado en el mundo del pop, como las Spice Girls. Cuando Amy se presentó a los exámenes de acceso, tuvo que hacer una pequeña interpretación, cantar y un poco de baile básico. Su interpretación fue buenísima, pero su manera de cantar fue lo que nos dejó boquiabiertos. Cantó On the Sunny Side of the Street y me acuerdo que pensé que era una joven Judy Garland, una entonación estupenda, muy rica y musicalmente perfecta. El innegable talento de Amy no pasó desapercibido en Sylvia Young. Pero después de 3 años, sus malas notas y su mal comportamiento se convierten en un motivo de expulsión. Aunque Amy disfrutaba en la escuela de teatro, no se puede decir que fuera una alumna excelente. Amy tenía muchos problemas de disciplina. Vivía en su propio mundo, haciendo lo que ella consideraba oportuno. Por ejemplo, cuando se puso el pendiente en la oreja o en la nariz. Le dije: Amy, tienes que quitártelos. Ella me pidió perdón educadamente, pero una hora después ya los tenía puestos otra vez. Soy consciente de que Amy no era feliz aquí. Dice que lloraba todas las noches. El día que la expulsaron de la escuela de Sylvia Young, casualmente su madre había ido a llevar al gato al veterinario y luego fue a recoger a Amy. El gato tuvo que ser sacrificado y su madre, al enterarse de la expulsión, comentó que quizá hubiera sido mejor sacrificar a Amy que al gato. Parecía que por fin había encontrado un lugar en el que desarrollar su desbordante talento, pero habían acabado expulsándola. Supuso un drástico giro en su vida que vendría seguido de un éxito inesperado. A los 12 años, la voz de Amy Winehouse le había proporcionado un lugar en la prestigiosa Escuela de Teatro de Sylvia Young. Pero su indisciplina y sus malas notas la obligaron a dejar la escuela. No obstante, Amy había encontrado una fiel mentora en la propietaria de la academia.
Después de que se marchara de la escuela, mantuvimos contacto con ella. De hecho, la animé a que se presentara a las audiciones de la National Youth Jazz Orchestra, que es una magnífica banda de jóvenes intérpretes. Sylvia Young me llamó y me dijo que tenía una cantante llamada Amy Winehouse con la que no sabía qué hacer. Cuando Amy vino por primera vez, se acercó a mí muy segura de sí misma y aquella pequeña del norte de Londres me dijo: hola, me llamo Amy Winehouse, es un nombre judío. Esas fueron las primeras palabras que me dirigió. Era obvio que confiaba mucho en sus aptitudes como cantante. Amy empezó a asistir a los ensayos en el Cockpit Theatre. El director se quedó tan sorprendido con su talento que le ofreció una oportunidad insólita, una actuación como solista. Me pareció que era el momento de que diera un concierto con nosotros, así que la llamé y le dije: no tenemos cantante para hoy, ¿quieres venir? Y me dijo: bueno, no me sé el repertorio. Le di 4 canciones y se las aprendió de camino en el metro. Se las aprendió a la perfección, la música, los arreglos, todo. Era portentosa, magnífica. Yo la describiría como la cantante con más talento natural que he conocido jamás. Mientras perfeccionaba su voz con la National Youth Jazz Orchestra, Amy grabó sus primeras maquetas junto a su excompañero de la escuela de Sylvia Young, Tyler James. Amy apenas se esforzó en promocionarlas, pero aquellas maquetas no tardarían en cambiarle la vida. Un compañero de Amy de la escuela había firmado un contrato de formación con la compañía de Simon Fuller, que es el hombre que estaba detrás de las Spice Girls, un magnate de la música pop y en particular de la británica. Amy y su amigo habían estado trabajando en varias maquetas, y aunque Amy no se había preocupado demasiado en distribuirlas, sí las hizo llegar a la compañía de Simon Fuller, que mostró interés. Brilliant 19, una empresa del grupo 19 Management, envió un manager y un representante de Rhythm and Blues a una actuación de Amy. Cuando la vieron, alucinaron y apenas unas semanas después decidieron contratarla. Con solo 17 años, Amy firmó su primer contrato. Era un paso decisivo para su carrera, pero desde el principio la virtuosa del jazz tuvo muchas diferencias con la factoría del pop adolescente de Simon Fuller. Simon Fuller es un reconocido fabricante de estrellas. Es el manager de muchos artistas del pop. Querían moldearla para convertirla en un producto vendible, pero ella tenía muy claro lo que quería hacer. 19 es una factoría del pop. Si creen que pueden crear una estrella, ponen a trabajar a sus escritores de grandes éxitos. En el caso de Amy, el grupo de escritores era el que había hecho algunas canciones para las Spice Girls. Yo escribía canciones, producía y tenía contacto con un tipo llamado Matt Rowe, un productor consolidado que resultó clave para la creación de las Spice Girls y su gran promoción. Creo que parte del problema con Amy era que no quería trabajar con el tipo que había fabricado a las Spice Girls. Ella quería ser cantante de jazz, no la Spice pija. Desde el primer día de grabación, Amy se negó a cantar. Amy llegó al estudio en el que yo trabajaba, en Londres. Venía sin ningún material consistente, pero no le importaba, no trabajábamos casi nunca. Nos dedicábamos a vaguear todo el tiempo y a hacer lo que fuera con tal de no trabajar. Normalmente íbamos a pasar el tiempo al centro de Londres, a comprar discos, ropa. Íbamos de bares, cualquier cosa que se nos ocurriera, y el viernes nos pasábamos por el estudio. Esa era nuestra rutina. A veces improvisábamos a toda prisa algo parecido a lo que el mundo considera música. Escribimos una canción titulada October Sun, que trataba sobre su mascota, un canario llamado Ava. Amy se había ido el fin de semana y al volver se lo había encontrado muerto. Y aunque parezca increíble, los ejecutivos se quedaron alucinados con lo que habíamos conseguido en esa semana en la que no creo que dedicásemos más de 3 o 4 horas a trabajar. Le costó casi un año, pero en el verano de 2002, Amy entregó una maqueta a su compañía de representación, aunque aún no tenía contrato con ningún sello.
No obstante, y sin que Amy lo supiera, una influyente personalidad de la industria discográfica seguía muy de cerca el desarrollo de su carrera: Darcus Bees. Darcus Bees, el responsable de la división de A&R de Island Records en Inglaterra, había oído la maqueta de Amy y se había quedado obsesionado con ella. Había oído hablar de Amy a través de su compañía. Era un tipo dedicado al descubrimiento de talentos y a su desarrollo, y estaba decidido a perseguir a Amy. Según él, nunca había oído a nadie interpretar líricamente con la perfección de Amy, que era una combinación de Mahalia Jackson, Etta James y Courtney Love. Así que decidió seguirle los pasos y captarla para su compañía. Tuvo un presentimiento de que Amy podía ser algo completamente nuevo y fresco. Lo estudió con el productor de Nas, uno de los raperos favoritos de Amy. De esa unión surgieron las claves principales del éxito. Por fin, Amy había encontrado su media naranja en el mundo de la música. Después de firmar su primer contrato a los 19 años con Island Records, la intención de Darcus era presentar a su nueva protegida en la sede de la discográfica en Hammersmith, Londres. Darcus Bees la presentó inmediatamente en las oficinas de la compañía, donde cantó There Is No Greater Love, con una guitarra acústica como único acompañamiento. Lo hizo en el sofá de la sala de reuniones ante una multitud que se había congregado. Al final el aplauso fue tal que era obvio que había causado una fantástica impresión. Con un pago por adelantado de 6 cifras de Island Records y EMI Publishing, Amy entró en el estudio cargada con un sonido que podía definir como suyo y un material muy personal. El resultado fue el sorprendente álbum debut Frank. Frank era un disco muy sólido, con grandes influencias del soul más retro. Frank se compone de varias pistas del rhythm and blues más maduro, armonizadas por un hilo conductor superior que es ella, el mundo visto a través de los ojos de Amy. Había sido una época emocionalmente muy tensa para Amy y las canciones de Frank son el reflejo directo de sus vivencias personales. Empezó a salir con un tal Chris. Esa fue su primera relación seria. Entonces ella tenía 18 años y él 7 años más. La relación solo duró 9 meses y la ruptura dejó a una Amy destrozada, con el corazón roto. Muchas de las grandes obras de arte surgen a partir de un intenso dolor, sobre todo del causado por la ruptura sentimental. Cuando Amy rompió con su novio, su carrera como cantante daba los primeros pasos. La experiencia le abrió mucho emocionalmente, le inspiró a escribir cosas sobre las que luego pudo cantar. Also, it gives you energy. You can get energy from writing a song about something personal because you are kind of shaking it off. Fuck Me Pants fue el tema que más llamó la atención. La música y la voz sonaban de una manera, pero realmente la letra era lo que iba más allá. La canción Stronger Than Me habla de un exnovio mayor que ella, al que le dice debería ser más fuerte que yo. Es decir, que básicamente estaba menospreciando a su ex. De hecho, con motivo de la promoción del disco, en sus declaraciones a la prensa hizo público el nombre del chico y su dirección. Era un preludio de la Amy indiscreta que luego ha demostrado ser. Cuando Frank salió al mercado en octubre de 2003, seguidores y críticos en toda Gran Bretaña lo recibieron con una calurosa acogida. El disco no tardaría en lanzar a la joven cantante a la fama, a pesar de la insatisfacción de uno de sus críticos más importantes, la propia Amy Winehouse. Apenas contaba 20 años, pero Amy ya había publicado su primer álbum con una gran discográfica. La cantante no era la única que sonreía. Frank fue aclamado por la crítica y por los fans por introducir un sonido nuevo y fresco en la música británica. Al principio, Amy se mostró encantada con su álbum. Además, tuvo muy buena crítica. A sus fans les encantó. Era como una nueva Billie Holiday. Al álbum le siguieron incontables reconocimientos, entre ellos 2 nominaciones a los Brit Awards y el prestigioso galardón Ivor Novello a la mejor canción del año. Pero a pesar de las alabanzas, había una persona disconforme con Frank. El álbum cosechó críticas inmejorables. A todo el mundo le encantaba. A todos menos a Amy, que en la campaña promocional disuadía a la gente de comprar el disco porque, según ella, no era bueno. Y no era un reclamo publicitario, realmente estaba insatisfecha.
Sin consultar a Amy, el sello había elegido los temas más ligeros. La selección final suavizaba mucho los rasgos radicales de su sonido jazz y rhythm and blues. Frank no era el disco que Amy deseaba. No le gustaba la selección de temas ni la presentación. No le gustaba nada del disco. Amy estuvo durante todo un año promocionando un disco del que renegaba abiertamente. En 2004, Island Records quería seguir grabando. Pero antes de que Amy pudiera empezar a trabajar en el nuevo disco, iba a necesitar algo imprescindible: una buena dosis de sufrimiento por causas sentimentales. Esta vez de la mano del apuesto y embaucador Blake Fielder Civil. Blake Fielder Civil es un personaje demasiado sospechoso. Amy, por supuesto, lo conoció en un pub de Londres. ¿Dónde si no? Blake había ganado un buen pellizco en las apuestas de caballos y quiso ir a celebrarlo con sus amigos. Nada más abrir la puerta, la primera persona a la que vio fue Amy. Se llamaron la atención mutuamente y, según cuentan ambos, fue amor a primera vista. Se tomaron una copa juntos y luego otra y así empezaron. Tenía esa imagen de granuja, con ese sombrero de fieltro, el cigarro en la boca y la cajetilla de tabaco sujeta con la manga. El aspecto típico de una persona conflictiva. Enseguida intimaron. Ella lleva un tatuaje en el pecho que pone Blake's, como si fuera una etiqueta. Pero lo que empezó como una historia de amor acabó derrumbando a Amy. Antes de conocer a Blake Civil, Amy era totalmente contraria a las drogas duras. Si estaba con gente hablando de drogas, y si escuchaba a alguien defenderlas, y mucho más si las tomaba, Amy se levantaba y se iba hecha una furia. Algo sorprendente porque ella fumaba María y bebía desde su adolescencia. Fue quien introdujo a Amy en las drogas duras. Me lo dijo la propia Amy. Cuando Blake apareció en su vida, lo hizo acompañado de drogas como el crack o la heroína, e incluso la mezcla de ambas. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ir muy mal. Con la llegada de Blake Fielder Civil, Amy cambió radicalmente. La prometedora cantante se convirtió en una adicta al alcohol y a las drogas, llevando su vida al límite. Tras 6 meses intensos, Blake y Amy rompieron y las cosas empeoraron. Cuando en 2005 los medios de comunicación trataron de ponerse al día sobre la vida de Amy, era una persona completamente distinta. La última vez que habíamos visto a Amy era una mujer voluptuosa, bien definida, muy joven y guapa, y cuando resurgió lo hizo como una especie de muñeco gótico con el pelo cardado. Quería tener una imagen radical, pero cada vez llevaba más tatuajes, y la prensa publicó fotos en las que se le veían las muñecas con heridas. Cualquiera que viera aquellas fotos en las revistas seguro que pensó: Dios mío, ¿qué le ha pasado? ¿Hasta dónde ha llegado? Se dejó de hablar de su música para comentar lo que hacía, decía o a las fiestas a las que iba. La que empezara como una prometedora estrella era el principal objetivo de la prensa rosa. Quienes la rodeaban no podían seguir eludiendo el uso abusivo que Amy hacía de ciertas sustancias. Empezó a beber tanto que su manager estaba preocupado por su salud y sin duda por el futuro de su carrera. Así que la animaron a recurrir a alguna ayuda. Amy le habló del problema a su padre y aunque éste le confesó que había tenido sus escarceos con la bebida y la droga, le aconsejó que considerara la idea de recibir ayuda y lo hizo. La consideró durante 15 minutos. Se sometió a rehabilitación durante 15 minutos. Le sugirieron que acudiera a una clínica de rehabilitación que estaba muy cerca del lugar donde se había criado. Al entrar le hicieron la típica entrevista en la que le preguntaron por qué estaba allí. Y ella respondió: no sé. La conclusión fue que estaba deprimida, que había roto con su novio y que se pasaba un poco con la bebida, que su padre ya le había advertido y decidió que no necesitaba rehabilitación. Estaba convencida de que igual que se había enganchado, podía desengancharse, que lo controlaba y que podía dejarlo cuando quisiera, pero claro, estaba equivocada. Fue una decisión de consecuencias catastróficas que irónicamente también inspiró el single que la lanzaría definitivamente a la fama como estrella internacional. En
2005, con 21 años, Amy Winehouse emprende una difícil relación con Blake Fielder-Civil que la lanza a una espiral de abuso de drogas y autodestrucción. El equipo de asesoramiento de Amy la insta a someterse a tratamiento, pero ella rechaza la rehabilitación y acaba rechazando también a todos y a todo. Cuando su primera compañía trató de convencerla para que se sometiera a rehabilitación, ella lo interpretó como una señal para cortar la relación con ella. No le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer, así que se buscó otro manager. Ray Cosberg llevaba 2 años trabajando con Amy en las actuaciones en directo y resultó que estaba iniciando su carrera como representante. Así que le ofreció a Amy trabajar juntos y ella aceptó. Implícita o explícitamente, quedó claro que su nuevo representante no la podía obligar a hacer nada en cuanto a lo de desintoxicarse, que iba a dejarla que fuese ella misma. A principios de 2006, Amy rompió oficialmente con su primera compañía de representantes, Brilliant 19. Por fin se sentía preparada para componer un disco según sus propios criterios y con un nuevo y audaz productor, Mark Ronson. Una de las primeras decisiones de Ray fue ponerla en contacto con Mark Ronson, famoso en el mundo de la música. Mark Ronson era un tipo perfectamente situado para producir el disco que lanzara Amy al estrellato. Ronson era DJ y productor, sabía manejar la música que le interesaba a Amy y aplicarle la perspectiva de un DJ de hip hop. Amy había encontrado en su productor la pareja perfecta para su agitada vida personal y una inspiración para las canciones con más vigor de su carrera. El lado positivo fue que le sirvió a Amy como fuente de ideas para las nuevas canciones. Cuando Amy empezó a grabar Back to Black, a pesar del cambio tortuoso que atravesaba, se mostraba muy segura de sí misma. Transmitía la sensación de llevar el disco dentro de ella y estar decidida a mostrarlo para que supiéramos quién era realmente. No quería repetir la experiencia de Frank. Lo que Back to Black consiguió fue crear un sonido propio, característico de Amy Winehouse. Trabajó con nuevos músicos como los Dap Kings, una fantástica banda neo-soul de Nueva York, que le dieron ese toque como de coro femenino, esas viejas trompetas del soul y ese carisma del hip hop. La combinación de todo eso era Back to Black. Hay canciones como You Know I'm Not Good o Back to Black que tratan de su ruptura con Blake y del dolor tan inmenso que eso le produjo. Amy básicamente escribe sobre la realidad y en la canción Back to Black dice: a ti te gusta la coca y a mí la María, para resaltar que uno de los obstáculos de la relación era el tipo de droga que le gustaba a cada uno. Precisamente en uno de los peores episodios de la vida de Amy se inspira su mayor éxito. Iba paseando con su nuevo productor, Mark Ronson, y le dijo: querían que me desintoxicase, pero les dije no, no y no. Y él le dijo: ¿qué acabas de decir? Algo en esa frase sonaba a canción. Amy es así. De repente dice algo espontáneamente, alguna frase sobre lo que le está pasando, de la manera más coloquial, y la convierte en el estribillo de un gran éxito. Amy publicó Rehab el 23 de octubre de 2006 como primer single de su segundo álbum Back to Black. Y no solo arrasó en las listas de éxitos, provocó una conmoción cultural. Fue la canción que la lanzó desde su estrellato musical al superestrellato. De repente todo el mundo la conocía y conocía su magnífica canción. Cuando la oí pensé, o se convierte en algo inmenso o fracasa estrepitosamente. Pero no iba a dejar indiferente a nadie. Sabía que el público iba a reaccionar radicalmente. En aquel momento de confesiones en público, lo que la canción Rehab venía a demostrar era su espíritu desafiante, su descaro. Con Rehab, Amy decía que no era de las que pedía perdón, que no pensaba rehabilitarse solo porque le dijeran que tenía que hacerlo, que ella era como era y hacía lo que quería. Fue su manera de presentarse con toda sinceridad al mercado y funcionó. Según la discográfica, Amy escogió el momento oportuno para escribir esa canción.
Pero ella simplemente escribió lo que se le pasó por la cabeza durante los 5 minutos que tardó en escribirla. El álbum se publicó en el Reino Unido, situándola en el número 1 de las listas y convirtiéndola en la nueva celebridad más solicitada. La Amy Winehouse de Back to Black es una chica completamente distinta de la de Frank, aparte de la imagen exterior. La Amy de Frank es una niña y la de Back to Black es una estrella. Es decir, alguien que despierta interés simplemente por su aspecto. Incluso antes de que hable, la gente se pregunta, ¿qué ha hecho esta niña? ¿Y ese pelo? Es como una armadura. En una entrevista en Los Ángeles, el presentador se excusó por hacerle tantas preguntas relacionadas con el pelo, y Amy le dijo, la verdad es que prefiero que solo hablemos de mi pelo. Después de su impresionante debut en Estados Unidos en el Pub Joe de Nueva York, Amy publicó allí Back to Black el 13 de marzo de 2007, llegando más alto en las listas de éxitos que ninguna otra artista británica. Con 23 años se había convertido en una superestrella, pero su conducta impredecible amenazaba con acabar con todo lo que había logrado hasta el momento. A principios de 2007, el segundo disco de Amy Winehouse, Back to Black, la había convertido en una estrella mundial. Pero el comportamiento rebelde y autodestructivo de la joven proyectaba una sombra sobre su música. Es una persona que pasó a ser conocida más por sus extravagancias que por su música. Atraía a mucha gente porque querían a alguien distinto de las típicas estrellas del pop, pero fue demasiado diferente. La gente sabe cómo son las estrellas de rock y aceptan cierta dosis de extravagancia. Pero Amy había aparecido ya demasiadas veces dando el espectáculo en televisión y la gente se preguntaba si estaba actuando o es que realmente estaba así de loca. Fue un programa de entretenimiento llamado The Charlotte Chart Show en Inglaterra. Para terminar el programa iba a cantar Beat It con Charlotte Chart. Pero cuando llegó la hora, Amy no estaba en condiciones y Charlotte tenía que darle codazos cada vez que le tocaba cantar. Cantó bastante ebria y se notó mucho. Charlotte quedó muy disgustada. Su manager trató de excusarlo, diciendo que no había asimilado bien tanta fama repentina. De hecho, no era lo que Amy quería. Amy se encuentra muy sola en su relación con la fama. Le sigue imponiendo que haya tanta gente dispuesta a verla cantar y que su persona despierte tanto interés. No acaba de afrontarlo. Pero una antigua relación iba a ser la causa de mayores preocupaciones. En abril de 2007, Amy daba una noticia desconcertante. No solo se había reconciliado con su exnovio, el conflictivo Blake Fielder Civil, sino que se habían prometido en matrimonio. Poco después de reconciliarse, Amy y Blake se casaron en una boda relámpago en Miami. Ninguna de las familias fue invitada, lo que provocó un gran disgusto. Fue una boda muy al estilo de los rockeros. Amy quería a Blake, a pesar de que la gente de su entorno lo veía como una malísima influencia. Blake consumía drogas y la empujaba a consumirlas, aunque Amy también tenía ese deseo de ser una buena esposa para Blake, casarse con él y tener muchos niños. Ella quería ser madre. El compromiso de Amy con Fielder Civil fue captado en una foto. Cuando le pidieron que protagonizara la portada de la revista Spin de julio de 2007, Amy invitó a Blake a su sesión de fotos con el mítico fotógrafo Terry Richardson. La portada de Spin es un claro ejemplo de la manera en que Amy y Black se mostraban ante el mundo. Había cientos de personas a su alrededor, maquillaje, vestuario, fotógrafos, asistentes, y de repente apareció Terry Richardson con 2 trozos de un espejo como atrecho. Así que Amy cogió un trocito de espejo y empezó a escribirse en el pecho: "Quiero a Blake", arañándose la piel con el cristal. Este tipo de desequilibrio era lo que la hacía parecer a punto de estallar en cualquier momento. Era una lunática que se automutilaba. La carrera de autodestrucción de Amy llegó a su fin el 7 de agosto de 2007.
En el Hospital Universitario de Londres recibieron a una paciente en urgencias afectada por sobredosis. Era Amy. Entre las sustancias que encontraron en su sangre se halló heroína, cocaína y ketamina, un tranquilizante para caballos. Temí seriamente por su vida. Algunas de las enfermeras llegaron a comentar que era el caso más espeluznante con el que se habían topado nunca. Aquella noche estuvo a punto de morir por sobredosis. El suceso instó a las dos familias y al resto de sus allegados a implicarse. Todo había salido en los periódicos, así que ambos decidieron internarse durante un tiempo en una clínica de desintoxicación a las afueras de Londres, en Essex. Me enseñaba las fotos de su estancia en la clínica y decía, no estaba desintoxicándome. No dejó de drogarse en ningún momento. Las fotos que me enseñó eran de Blake y ella colocándose, fumando porros, crack y de todo. Poco después volvió a caer y, tras sufrir la sobredosis, perdió el control por completo. Tras una sobredosis que la puso al borde de la muerte y un nuevo intento frustrado de desintoxicarse, Amy no estaba en disposición de promocionar su nuevo álbum. La gira programada por Estados Unidos quedó cancelada y a finales de agosto de 2007 su relación con Blake se tornó decididamente violenta. Una noche en el exclusivo Hotel Sanderson de Londres se produjo un escabroso suceso. Se había oído mucho ruido en su habitación, mucho movimiento y a primera hora de la noche. Blake y ella salieron tambaleándose literalmente por la puerta principal del hotel, cubiertos los dos de cortes y de heridas. Muchos asumieron que Blake la pegaba y no estaban nada equivocados. Sin embargo, Amy me escribió un mensaje para comunicarme todo lo contrario, que Blake era el que la había salvado y que la había ayudado a dejar las drogas. En noviembre de 2007, Blake fue arrestado. Hubo quienes albergaron la esperanza de que la encarcelación de Blake le sirviera a Amy para darle un giro a su extenuante vida. Blake ya había sido arrestado por asalto, pero esta vez intentó comprar a un testigo y lo condenaron a 27 meses de cárcel. Así terminó desapareciendo. Muchos esperaban que la desaparición de Blake fuera la salvación de Amy y que la hiciera recuperarse. Si Blake salía y volviera a la vida de antes, Amy iba a tener un grave problema de salud. Una de las grandes carencias de Amy es que no posee autoestima y por eso se siente incompleta sin Blake. Tenía programada una gira por el Reino Unido que debería haber anulado, porque como se demostró su estado era lamentable. No hubo concierto en que no insultara al público, se le olvidara la letra, se marchara a mitad del espectáculo o cosas así. La razón que dio es que echaba de menos a su Blakey. Al final la gente iba a sus conciertos pensando, a ver qué hace hoy. Al término de la gira, aquello se había convertido en un circo y hubo que cancelarlo. Su éxito coincidió con el despegue tecnológico de la cultura de la fama, que priva a todas las estrellas de intimidad. Cada vez que salía de casa y la armaba, lo sabía todo el mundo. A finales de enero de 2008 se difunde un vídeo en el que supuestamente se ve a Amy fumando crack y cocaína. En respuesta, Amy se somete a desintoxicación por tercera vez. Pero ante un multitudinario público, Amy estaba a punto de responder a la pregunta de si sería capaz de protagonizar su autodestrucción en directo para televisión. En 2007, Amy Winehouse, de 24 años, sufría las consecuencias de una cadena de conflictos personales. Se había reconciliado con su exnovio Blake Fielder Civil y había sufrido una sobredosis. Pero 2008 empezaba con un dato esperanzador. Su segundo álbum, Back to Black, había vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo, y Amy había recibido 6 nominaciones a los Grammy. Inspirada por una renovada sensación de confianza, Amy vuelve a una clínica de rehabilitación. A principios de 2008 y animada por las nominaciones a varios Grammy, Amy vuelve voluntariamente a la clínica de desintoxicación. La sensación era que los Grammy podían marcar un hito en su carrera.
Había recibido 6 nominaciones y tenía planeado viajar a Los Ángeles para actuar en la ceremonia. Querían que los Dap Kings tocaran con ella. Todos estábamos listos, el plan marchaba sobre ruedas. Debido a una apelación pendiente por un caso de drogas en Noruega, se le denegó el visado para entrar en Estados Unidos y actuar en la ceremonia. Hasta el último minuto no solucionaron lo del visado. No sabíamos si podría actuar, así que hubo mucho nerviosismo en torno a cómo se sucederían los acontecimientos. En el último momento la indultaron, pero era demasiado tarde para que le diera tiempo a llegar. Así que tuvo que actuar para América por conexión satélite en directo desde West London. No solo estaba previsto que pronunciara su discurso de agradecimiento, también estaba contratada para actuar en una emisión en directo a escala internacional ante 17 millones de espectadores. A las 4 de la madrugada, hora de Londres, el escenario de los estudios Riverside estaba preparado. ¿Qué pasaría en él? Era aún una incógnita. No sabíamos si la oiríamos cantar aquella noche. Habían montado el escenario, pero nadie sabía si era capaz de cantar, capaz de mantener la compostura para cantar una sola canción. La noche fue de una tensión impresionante. Desde Londres a Los Ángeles, la expectación se podía palpar. ¿Pondría Amy de pie a todo el mundo o destruiría allí mismo su carrera? Cuando uno los ha visto caer tan bajo, está deseando presenciar su recuperación. Queríamos que fuera capaz de recomponerse y cantar con calidad en los Grammy. Si lograba superarlos sin provocar ningún incidente, sería su vuelta definitiva. Yo estaba entre el público del Staples Center aquella noche de los Grammy, y aunque Amy no estuvo físicamente, fue la mejor actuación de la noche, impresionante. Sin duda, una interpretación que dejó a todos con la boca abierta. Volví a la cima, todo el auditorio vibró con ella, fue inolvidable. Creo que dejó a todo el mundo maravillado con su actuación. A pesar de toda esa prensa que le era hostil, creo que salió y se impuso ante ellos con toda sinceridad. Fue una actuación a escala mundial digna de todos los elogios. Sus fans respiraron aliviados y sus detractores tuvieron que cambiar su opinión. Amy obró el gran milagro de los Grammy llevándose 5 de los 6 premios a los que estaba nominada, incluido el del mejor disco del año, la mejor artista revelación y la canción del año por Rehab. Amy regresaba con fuerza a la cima. En abril volvió al estudio para preparar junto al productor Mark Ronson una canción para la banda sonora de la película de James Bond. No obstante, en la turbulenta vida de Amy, las buenas noticias no duran mucho. Se encerró en el estudio para preparar el tema de Quantum of Solace. Se fueron al campo, donde tienen el estudio de grabación, pero ella seguía colocándose y saliendo de fiesta, como siempre, hasta que Mark Ronson le dijo que ya bastaba y que se iba. Ella le preguntó que por qué se enfadaba tanto. Eso es lo que ella me contó. No estoy seguro de que esté preparada para trabajar en la música. A pesar de todo lo que digan de ella y todo lo que ella misma se haga, no vas a encontrar a nadie que diga que no tiene talento. Y ella lo sabe. Sabe que tiene ese don y que puede sacarle mucho partido. Puede que la carrera de Amy Winehouse nunca transite por buen camino, pero a pesar de su trayectoria, ni sus seguidores ni la crítica han dejado de reconocer su increíble talento. Lo que 2008 nos reveló sobre Amy fue que el público sigue queriéndola. Prueba de ello es la figura de cera que le hicieron en Madame Tussauds, o que fuera invitada como artista principal al concierto de Nelson Mandela para actuar ante el público y encabezar el coro cantando Cumpleaños Feliz. El afecto de la gente es evidente, desean su tercer álbum y que se desintoxique. Espero que su talento prevalezca sobre todos sus problemas y conflictos. Creo que la fama sigue persiguiendo a Amy. Esta mujer podría convertirse en leyenda. De hecho, ya lo es en muchos sentidos. Sigue teniendo fans, sigue vendiendo discos, sigue inspirando el respeto de otros artistas del sector y todo el mundo espera que vuelva al buen camino, a la verdadera Amy.
Amy tiene un futuro prometedor. Puede que termine en Nueva Orleans cantando en un bar de jazz con una pequeña orquesta, pero creo que le queda mucho por vivir y buena música por hacer. Aunque no ha abandonado del todo esa vida desenfrenada, creo que va enderezando sus pasos. Tiene algo que muchas celebridades de hoy en día no tienen, que es talento.